Bienvenidos, como decía, a este encuentro en el que vamos a hablar del dolor, vamos a hablar del amor y vamos a hablar también quizás del humor, porque no hay nada que duela tanto como el amor y en los tiempos que corren no hay nada que haga tanto daño como el humor. Pues en este día vamos a tener este encuentro, como decía, con Juan Antonio Carrasco Lobo, que es el autor de Algia, que es el libro que presentamos hoy. A mí me toca hacer los honores en esta ocasión y hablarles del libro y hablarles del autor, al que muchos de ustedes pues conocen personalmente y otros pues conocerán, como yo, a través de su cuenta de Twitter, en la que él mismo se desnuda, se desangra y se define. Y entonces yo me preguntaba cómo se puede presentar a alguien que ya se llama a sí mismo poeta gaditano, porque con estas dos palabras está prácticamente dicho todo, la presentación, y ya podíamos levantarnos y terminar, ¿no? Porque Juan Antonio Carrasco Lobo es gaditano, es uno de esos gaditanos a los que, bueno, pues la vida estudiantil lo llevó primero a Sevilla y luego la vida profesional. Él lleva la gestión administrativa y de urgencias del Hospital Quirón Salud, es psicólogo. Y es poeta porque, como él dice en muchísimas ocasiones, se dio cuenta muy pronto que era capaz de llegar antes al alma de las personas a través de la literatura antes que a través de Freud, ¿no? Y tiene razón, porque además cuando uno lee su obra se da cuenta de que Juan Antonio cree en el poder sanador de las palabras, ¿no? Yo también soy una persona que tengo mucha fe en las palabras, en ese poder de las palabras, que además a mí siempre me recuerda pues la fe del centurión del Evangelio, aquello de una palabra tuya bastará para sanarme. Él es poeta gaditano, como decía, es poeta, es gaditano y poeta, y lleva años experimentando ese poder sanador de las palabras desde que descubrió la literatura. Desde las primeras incursiones que hace en el mundo literario, con colaboraciones en distintas revistas, en distintas antologías, hasta la publicación en 2016 de su primera obra, su talismán, como ha dicho él en muchas ocasiones, ¿no? Su primera obra, que se titula De Profundis, relatos y poemas de un hijo pródigo, y en él compagina la prosa y la poesía, y en él aparece ya el estilo personal que tiene Juan Antonio, porque aunque él insiste en decir que es posneorromántico y que sigue a Becker y demás, lo cierto es que tiene una voz característica, una poesía que no se parece a nada ni se parece a nadie, ¿no? A este libro de Profundis le seguirá Bohemias, publicado en 2018, que está escrito en tercera persona, aunque parte de experiencias personales. Y lo hace en tercera persona porque, como él ha dicho en alguna que otra ocasión, cualquiera que lo lea puede sentirse identificado con él. Quiero que ustedes se queden con esta frase porque volveremos a ella en un ratito. Juan Antonio es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, es miembro de los Ateneos de Sevilla y Cádiz, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la de Escritores y Artistas Españoles, y además es caballero hospitalario. Y como caballero y como hospitalario, pues nos presenta ahora al que ya es su tercer hijo, aunque a él le gusta decir que es un hijo bastardo y que se lo encontró ya crecidito, pero bueno, no deja de ser reconocido. La poesía de Juan Antonio Lobo va más allá del convencionalismo métrico y del encorsetamiento estético que muchas veces castiga la poesía con pocos lectores. El otro día hablábamos y yo le decía que mucha gente no lee poesía no porque no le interese la poesía, sino porque no entiende la poesía, claramente. Y además no nos debe dar miedo de decirlo. Muchas veces no entendemos la poesía. Sin embargo, la poesía de Juan Antonio Lobo se entiende perfectamente, porque bajo la superficie de la estructura poética tiene una estructura muy profunda, tan profunda como la vida misma. Los revolucionarios del 68, que es una generación de la que estamos muy cerca Juan Antonio y yo más, pero bueno, son cosas aparte, pues los revolucionarios del 68 decían que debajo de los adoquines estaba la playa, y debajo de la estética que nos presenta Juan Antonio existe un relato, debajo de esa poesía existe un relato perfectamente estructurado de lo que son las relaciones humanas, de la vida, del amor y sobre todo del dolor. Si hay algo que llama la atención a los lectores de la poesía de Juan Antonio, es el dominio potente y poderoso que tiene del lenguaje, un dominio que además lo demuestra en todos sus poemas. Los ingredientes de su poesía no son otros que la claridad, la concisión, la sorpresa,
la originalidad y la agilidad. Esos son los ingredientes, pero sin embargo el secreto, como en las buenas recetas, está en la masa. Porque Juan Antonio es capaz de hacer con esos ingredientes una receta tan exquisita en la que es muy difícil saber dónde acaba el autor y dónde empieza el lector. Y a mí ese grado de complicidad que consigue con los lectores me llama poderosamente la atención. Me llama tan poderosamente la atención que llegados a este punto les tengo que hacer una confesión en relación al libro que hoy presentamos. Cuando a mí me llega el libro, que me llegó en WhatsApp, en un documento de WhatsApp, yo confieso que empecé a leer el libro tal como me llegó. Y empecé a ver que aquello no tenía ni orden ni concierto. Y desconcertada me leí el libro, porque yo soy muy bien hecha, y dije, qué estructura más chula tiene este libro, porque además me recordaba mucho, y luego creo que te lo comenté, estas cosas que hacía Rayuela, Cortázar con Rayuela. Digo, es un libro que se puede leer desde cualquier perspectiva. Yo me lo leí en el orden que a mí me llegó. Claro, no era ese el orden del libro, pero, como les decía antes, ahí estaba la sorpresa, la gran sorpresa del libro que después se la desvelaré. El libro se llama Algias, y Algias es dolor. La palabra algias significa dolor, pero es un dolor que solo sufre el que lo padece. No sé si llegan ustedes a comprender un poco lo que les quiero decir. Las algias son dolores que apenas percibimos los demás, solo percibe la persona que lo siente. De ahí que lo usemos como sufijo en algunas palabras como neuralgia o lumbalgia o micro. Lo usamos como sufijo, digo, en estas palabras, y también lo usamos como sufijo en la palabra nostalgia, que a pesar de tener una connotación mucho más positiva que todos los dolores que les he relatado antes, no deja de ser el peor de los dolores, porque es el dolor del recuerdo, y ese dolor cuesta asumirlo. Pero algia es mucho más que todo eso. Si cogemos el concepto de algia es la catarsis que necesitan los asintomáticos de poesía, ¿no? Aquellos que no presentamos síntomas cuando leemos la poesía, y sin embargo a través del libro de Juan Antonio pues sí se llega a ese momento catártico en el que uno se identifica perfectamente con lo que está narrando. Asintomáticos de poesía, que es un término al que ya nos estamos acostumbrando en esta extrañísima realidad en la que ya estamos viviendo, o sea, en la que ya nos tenemos que acostumbrar. Como les decía antes, yo leí Algias sin la estructura que él había planificado. Cuando después me llegó el libro, ya vi que realmente aquello no era 4 historias mezcladas, tenía una estructura perfectamente definida. Juan Antonio divide sus poemas en algias, nostalgias, versalgias, que es un neologismo maravilloso, versalgias, y del amor y desamor. Yo lo leí como 4 libros distintos, sin saber la providencia, lo que les decía antes, que Juan Antonio lo había concebido como una sola historia, pero con 4 voces diferentes, desde 4 puntos de vista. Una sola historia donde desde 4 acompañamientos distintos en los momentos de sufrimiento. Porque el dolor, y eso lo sabemos todos, no entiende de horario ni de fecha en el calendario, pero la poesía sí que conforta, la poesía alivia, la poesía acompaña, y la poesía hace siempre mucho más llevaderas las rutinas dolorosas. Por eso estas algias que hoy presentamos son para celebrarlas, para sentirlas, para vivirlas y para disfrutarlas. Yo no voy a extenderme mucho más, porque no han venido ustedes aquí a escucharme a mí, sino para sentir y compartir esta poesía hecha carne que hoy presentamos. Una poesía que además me gustaría destacar que fue concebida hace muchos años, pero que sin embargo providencialmente se hizo carne en los momentos más duros de la pandemia. Juan Antonio concibe este libro como libro, aunque estuviera latiendo ahí, ahora nos lo explicará él, durante el confinamiento, y ha visto la luz en las imprentas justo cuando salíamos del túnel, sin que nadie nos hubiera dicho que íbamos a volver a entrar en otro túnel rapidito. Pues ante todo, muchísimas gracias a Yolanda por haberse atrevido. Muchas gracias a Blanca y a la Asociación de Amigos Fernando Quiñones por haberme cedido el lugar, que yo creo que es maravilloso. Y
no tengo costumbre de, cuando presento, tener guión ninguno delante. Sin embargo, con esta salida pues me ha pasado lo contrario que me ha pasado con los otros dos libros. Es verdad lo que dice Yolanda, nació de otro poemario que se iba a titular Negro Púrpura, que no llegó a nacer, de ahí que lo considerara, pero que diga que lo considero como un hijo bastardo, puesto que no sabía de su nacimiento, realmente no sabía que estas guías existían. Estas guías nacieron efectivamente durante la pandemia. Hay poemas escritos, tienen hace 2, 3, 4 años, quizás enriquecidos con el tiempo, y surgieron pues, sí, a raíz de la pandemia y quizás de la propia experiencia laboral que tengo. Yo gestiono los servicios de urgencia de un hospital, entonces bueno, pues se encuentran muchas cosas que en trabajar en un hospital pues sabrá lo que se puede encontrar en estos meses por allí. Digo que toda la base del libro se concentra realmente en su dedicatoria. O sea, la dedicatoria del libro yo creo que refleja muy bien lo que es el libro. Yo puedo destacar muchos poemas, pero la dedicatoria del libro es donde se concita, donde se concentra la verdadera esencia del libro, que si me permitís, la leo. A los que no rehuyen de sus aflicciones, sino que los afrontan y afrentan. A todos los que con sus calvarios humanos o espirituales, inconscientes y ajenos a la mirada del poeta, han servido de ejemplo y han sido reflejo en estos versos. A los que luchan por sobrevivir, a los que sufrieron. A todos estos van dedicadas estas páginas. La dedicatoria no es una dedicatoria al uso que normalmente siempre se suele hacer en primera persona, a alguien en concreto, una dedicatoria muy grande, abarca muchas personas. Entonces, me comentaron en una entrevista hace un par de semanas sobre este libro, precisamente acerca del néctar del dolor del que se alimentan los poetas. Y no es una cosa que vaya a desmentir, el dolor es muy poético, pero de alguna forma es también nutritivo, por eso que decía Yolanda, de la catarsis. Es decir, uno aprende del dolor y el hecho de exponerse, de enfrentarse a él, nos hace fuertes. El dolor es algo que todos padecemos y no existe un pasado para definirlo, porque bueno, podemos decir que hemos padecido un dolor, pero sabemos que volveremos a padecer otros dolores. Se puede decir lo mismo a lo mejor de la felicidad, pero el dolor es un hecho inevitable y la felicidad es más bien deseable. No siempre nos ocurre. Entonces, para explicar qué es algia, diría que algia es donde se concentran varios tipos de dolores, como ha dicho Yolanda, las algias en sí. ¿Te he destripado la presentación? Sí, totalmente, me encanta. No, verdad, me encanta porque es que es verdad que estaba escuchando a Yolanda y digo, pues, he estado diciendo todo precisamente, o sea, que ha captado realmente la esencia de lo que aquí se expone. Son 230 y tantas páginas, me parece muy grande, pero se lee muy rápido. O sea, es un libro que se lee muy rápido porque es como una especie de placebo que uno lee. Uno va leyendo y se va dando cuenta de que lo que ha escrito el autor lo estoy padeciendo yo, o quizás lo ha padecido el autor, o quizás lo ha padecido otra persona a la que se haya fijado el autor. Aquello que decía de fijarme en la dedicatoria, de fijarme en personas, que bueno, en la que me fijan su padecimiento en esos momentos. Y esas algias es eso, ¿no? Bueno, quien ha sufrido por lo típico, ¿no? Por amor, o quien ha sufrido por alguna enfermedad, o por la soledad, o por la libertad. Y cuando digo la libertad personal, no hablo ya sino la libertad de uno. Por los deseos incumplidos, por las expectativas, los deseos que se quedan ahí a medio hacer, por el tiempo que se ha perdido, por lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, todo eso son dolores
venimos hacia adentro y muchas veces pues no sabemos exportarlo, no sabemos expresarlo. Pues eso es ángel. Es la antítesis, curiosamente, de ese dolor. Es decir, es sacarlo, exportarlo, muchas veces demostrar el dolor, hablar del dolor nos da vergüenza reconocer nuestros propios dolores, compartirlo hasta que vemos que alguien lo comparte, entonces nosotros nos atrevemos. Es una catarsis, ni más ni menos. Tú puedes padecer una depresión, tú te callas que padeces esa depresión por vergüenza, pero cuando escuchas que alguien está padeciendo o alguien tiene los mismos síntomas que tú, te revitalizas un poquito, sabes que no eres esa persona que está sola en el mundo padeciendo ese dolor, por ejemplo, en este caso. Un amigo, que es totalmente apoético, me comentó que necesitaba leer los poemas 2 o 3 veces para llegar a entenderlos. Yo le comenté que los poemas, depende de quién lo escriba, pero los poemas normalmente se construyen como una casa. Los poemas se construyen para vivirlo, para experimentarlo, para vivir en ellos, o para que ellos vivan en ti. Entonces, yo os invito desde ya directamente a participar sinceramente de esta salgia, que es una cosa, que es algo común a todos. No vais a encontrar nada que probablemente no reconozcáis, si no en vosotros, en alguien que esté junto a vosotros. Quizás la parte que más me gusta del libro es la última parte, que es la versalgia, porque la versalgia, que además curiosamente es la más corta, es la única parte donde hablo en primera persona. Esta es la única parte donde hablo en primera persona. Versalgia, que es, como bien ha dicho Yolanda, es un neologismo que me salió de algún lado, y es el del dolor de los versos. Evidentemente ahí el que se moja es el que escribe. Entonces, bueno, pues para no ser demasiado tedioso con chácharas varias, yo he escogido un poema, había escogido varios, pero releyendo esta mañana con un poco más de tranquilidad, entonces me centré en uno por cada una de estas salgias. Entonces, desde el tratamiento, o sea, desde la alergia en sí, de lo que es el dolor, a la simpatía abuelil que nos trae las nostalgias, a la autopercepción del poeta, o al único que no tiene algia, que es el apartado del amor y desamor, que como le comenté a Yolanda, el amor en sí puede ser cualquier cosa, pero si duele, es amor. Por tanto, es una algia en sí el amor, pues el amor duele. O sea, hay que reconocerlo, nos da felicidad, nos da no sé qué, pero el amor nos duele. Entonces, y como contrapunto a esto, decía Yolanda que hay una parte, una pequeña, una mínima, una ínfima parte de humor que se concentra precisamente en la versalgia, porque la versalgia es una autocrítica. Entonces, poca cosa tan humorística como que un poeta se critica a sí mismo, porque eso no se lo hacen los poetas. Y entonces, pues bueno, de estos 4 apartados, pues destaco uno por cada, y en cada uno de ellos se ve perfectamente que puede ir recogido en las algias, en las nostalgias, en el amor y el desamor, o en la versalgia. Así que... Yo decía antes que la poesía de Juan Antonio es una poesía fácil de leer porque utiliza un lenguaje muy cotidiano, no es el típico poeta. A mí una de las cosas que más me ha gustado de la poesía de Juan Antonio, que él me decía, llevo muy poco tiempo escribiendo poesía, pero hay que tener una madurez muy grande para escribir poesía como la escribe Juan Antonio, porque normalmente el ejercicio poético parece que es un ejercicio virtuoso, ¿no? Hay que saber conocer todas las rimas, hay que conocer todas las métricas, hay que conocer todas las figuras y los tropos literarios, y la mayoría de las veces cuando uno lee primeras poesías de autores, pues se da cuenta un poco
que se pierde pasión por ganar perfección, ¿no? En el caso de Juan Antonio no es así, y además es una poesía que gusta leerse porque utiliza el verso corto, que además saben todos ustedes que el verso corto, bueno, pues estaba en toda la poesía popular, utiliza una métrica bastante libre y sin embargo utiliza una pureza del lenguaje que impresiona, y utiliza además con una facilidad las figuras literarias, las aliteraciones, las antítesis, las anáforas, hasta que uno está viendo lo cuidado que es el poema y a la vez lo fácil y lo sencillo que resulta que el poema llegue. Él va a ir recitando, yo voy a ir recitando también, él escogió unos poemas, yo escogí otro, hicimos una especie de juego. Yo tengo que reconocer que a Juan Antonio no lo conocía, él tampoco me conocía a mí, esto ha sido como un first date, pero de la poesía. Después le voy a preguntar, ¿tendrías una segunda cita conmigo? Un poco por bromear, pero curiosamente coincidimos en muchos de los poemas que habíamos seleccionado. Sin embargo, yo quería leeros esta tarde unos cuantos, ¿no? Pero voy a empezar por uno de la primera parte, de las Algias, que se llama justo Llégame, hablando de su poesía. Y dice: no me importa cuando llegues, pero llégame, que esta soledad me duele. Me parece que es un poema perfecto. Su turno. Es verdad que no hace mucho que escribo poesía. Yo me dediqué, yo escribo poesía desde hace 4 años nada más. Lo que sí es verdad es que concibo que la poesía tiene que ser algo breve en cuanto a que tiene que ser efectista, no tiene que aburrir con muchas rimbombancias en las que se pierden los poetas que gustan de escribirse y enamorarse de sí mismo muchas veces cuando escriben. Y entonces, pues, por ejemplo, yo de lo que es el apartado de las Algias, he escogido, de los 4 que he escogido, me quedé con una, que es La vida maltrecha. Qué cansado estoy de la vida maltrecha. La vida me nació deforme, coja, manca, sorda, tuerta. La vida me nació estúpida, y de estúpida ingenua. La vida me creció obesa, alimentada con demasiadas promesas, y ahora se burlan de ella. Yo le digo que las quiero, y las quiero, pero cuidarla me da pereza. Cuidar de esta vida maltrecha. Si me atreviera, acabaría con ella. Sería un acto de piedad, o quizás de venganza. Pero soy cobarde. Por eso digo que la amo, que no puedo vivir sin tenerla. Y esa es la mayor verdad. Cuando muera, coja, manca, sorda, tuerta, estúpida, ingenua y obesa, ay, mi vida, moriré con ella. Porque en el fondo todos los dolores lo que nos dejan son cicatrices, bien sea en el cuerpo o bien sea en el alma. Y yo el siguiente poema que había escogido de esta primera parte se llama Cicatrices y dice así: heridas tristes son las cicatrices en la carne y en el corazón. Ya no duelen. Solo son recuerdo impasible, imborrable, imperturbable, secuela de la guerra, firma sangrante, grado de experiencia, galón. No duelen, solo escozor. Yo tuve una experiencia muy bonita hace un par de años, cuando presenté el segundo libro, donde varias personas leyeron poemas de aquel libro. Entonces, claro, cada una lo leyó a su manera, lo leyó según lo sentía. Algunos fueron una cosa sublime, sinceramente, que me quedé alucinado, y otros fueron una cosa tan andada por casa, que me alucinó más todavía. Pero era cómo era capaz la persona que estaban leyendo esos poemas, capaz de interiorizar el poema y exponerlo a su forma. Por eso digo que muchas veces del poema lo mejor que tiene es la lectura, incluso más que el recitarlo. Pero bueno, no digo algo. En la nostalgia, ¿no?, es el dolor del recuerdo. Yo aquí destaco, por ejemplo, Síndrome de Diógenes,
El síndrome de Diógenes es ir acopilando basura y no deshacerse de ella, ¿no? Todo tenemos guardado en nuestra casa, no sé, el libreto de carnaval de hace mucho tiempo que ahí están, o itinerario de Semana Santa, o yo qué sé, sello del SPAC, de hace ya... y no sirven para nada, pero no nos atrevemos a dejarlo. Entonces de ahí nació, por ejemplo, este síndrome de Diógenes. Tanto recuerdo guardado, ¿para qué? La memoria como trastero donde almacenar tiempo que no sabemos qué hacer con ello y conservamos. Aunque algunos huela como un viejo ataúd abierto, síndrome de Diógenes. No sabemos por qué, pero de recuerdo vivimos y de recuerdo enfermamos. Y de recuerdos habla precisamente esta parte del libro, nostalgia, que yo decía al principio que es una algia más simpática que el resto de las algias, ¿no? Nadie se le ocurre sonreír cuando dice tengo una lumbalgia, pero sin embargo sí sonreímos cuando dice tengo nostalgia, ¿no? Porque siempre nos recuerda a algo, aunque como dice Juan Antonio, el dolor del recuerdo es quizá el dolor más incurable. El dolor del recuerdo y sobre todo el recuerdo de los nombres de algunas personas. Yo por eso he elegido de esta parte un poema muy breve que se llama Tu nombre y dice así: tu nombre que suena a mar, amar, qué bien suena tu nombre. Y ahora que estamos escuchando aquí el mar, pues yo creo que... Es a ese mar. A ese mar. A ese mar. O sea, el poema es un mero ejercicio nostálgico de brevedad. Y bueno, yo del desamor y del amor del desamor, que en el libro comento que es más del desamor que del amor, aunque hay su parte sobre el amor, también digo que me considero un post-neorromántico, eso también me lo he sacado yo de la manga, post-neorromántico en el sentido del romanticismo literario. De aquí, de este, por ejemplo, saco paradojas. Y paradoja es eso, una gran paradoja. Ahogar en abrazos, matar a caricias, enterrar bajo unos labios, explotar de pasión, abrir el corazón, sufrir de celos, colgar de su sonrisa, un flechazo, una explosión de sentimientos, el canibalismo de comer a besos, amar tanto padecimiento. A mí esta parte del amor y desamor es la parte que más me gusta del libro, mucho más que las algias, que las nostalgias y que las versalgias. Ya le dije antes que como me leí el libro, como me lo leí, pues para mí que eran 4 libros distintos y este fue el que más me gustó. Luego me di cuenta que formaba parte del libro entero, pero bueno, la experiencia de la lectura siempre nos va llevando por caminos que nosotros a veces no controlamos. Y con ese descontrol con el que yo leí el libro me topé con el poema más bello del mundo, que es quizás uno de mis poemas favoritos de este libro, y que dice así: escríbeme el poema más bello del mundo, me dijo mirándome con los ojos más bellos del mundo, con la voz más bella del mundo, con la sonrisa más bella del mundo. Y era ella el poema más bello del mundo, y era yo incapaz de describirlo. Hay un poema muy corto, que yo creo que resume también muy bien. Es que estamos leyendo poemas que yo creo que resumen muy bien lo que Juan Antonio quería transmitir con este poemario. Se llama Si duele, y dice: si duele es amor. También pueden ser otras cosas, pero si duele, sin duda, es amor. Me encanta ese poema. Bueno, es verdad que, por ejemplo, hay una cosa que se habla de este libro y una cosa que no destaco, pero yo tengo aquí mucho cabreo con Dios. Yo soy creyente. Yo tengo aquí muchos cabreos con Dios. Cabreos en el sentido de que, bueno, en algún momento digo que Dios es un ser con una sonrisa inquietante. Y me parece totalmente cierto. Es una persona que, es un ser que no te deja indiferente, y de ahí saco, por ejemplo, un poema, que ya que está, como veis, que se llama Justicia Divina,
y es aquello que decía del haber aprendido de los palos. Y muchas veces los palos te los da Dios. Digo, Dios es ese ser inquietante con la sonrisa enmarcada y una maldad oculta que te hace al aprender lecciones encogiéndote el alma encogida, como la de un niño esperando el castigo de alguna travesura, esa terrible sensación como del fin del mundo, esa ejemplar sentencia, un tirón de oreja esta vez, pero con visos de latente cadena perpetua, ese castigo mudo, ese ensañamiento a la conciencia. Así es como Dios te enseña las lecciones en la vida, con la sonrisa puesta y una marca a fuego que te señala, que te duele, que no olvida. Así es la justicia divina. La justicia divina. La justicia divina. Realmente, si se dan ustedes cuenta, por lo que estamos aquí un poco a la limón, Juan Antonio y yo, haciendo, el poemario no es ni más ni menos que una caja de pastillas, la medicación que necesitamos para nuestros dolores. Él decía que quería terminar con un poema. Yo lo voy a dejar que él termine con ese poema y luego vamos a aprovechar que estamos aquí, que estamos en familia, que estamos poquito, y si Blanca nos permite, nos podemos salir un poquito fuera, Blanca. Pues entonces tienes tú la palabra y cierro yo con el otro. Bueno, pues vamos a ver. Una palabra cruel, que es el poema con el que yo voy a terminar. Tú terminas la presentación y luego terminamos el acto con... Una palabra cruel es... yo creo que es la antítesis de la antítesis del libro. Es decir, el libro va dedicado a las diversas algias. En sí representaba una catarsis al sacar las algias a las letras. Y una palabra cruel, sin duda, junto a otro poema que se llama Ego Poeta, es quizá el poema que más desentona de todo el poemario. Hasta el final, o sea, cuando diga la última palabra, que no el último verso, se entenderá. Una palabra cruel. Nunca una palabra tuvo tantas razones, tantas como diversas, sin importar a quién se refiera. Una palabra que se vale por sí sola y que por sí sola se acompaña y no se arremoda. Una palabra que es fea, pero a la que no le falta novio o novia, que del sexo con quien se aparea no le importa. Una palabra que te llama, nombre propio o adjetivo. Una palabra que es inmoral, no tiene piedad ni de anciano ni de niño. Una palabra exclamativa, exhortativa, enunciativa, imperativa. Una palabra vulgar en el vocabulario del plebeyo y del hidalgo, del analfabeto y del literato. Una palabra blasfema, que como toda blasfemia, señala a algún endiosado. Un dardo envenenado, una puñalada por la espalda cuando se dice en voz baja. Una palabra que en voz alta suena como una bofetada. Una palabra, flema y flama, arrojadiza, incendiaria. Una palabra, una. Da igual en mayúscula o en minúscula, que enfatice o interrogue, que si se grita, a su eco todo responde, sin más menciones, con una mirada irritada, como por alusiones. Una palabra cruel, que si intentas menospreciarla, rebatirle en un cuerpo a cuerpo, discutirle con un boca a boca, siempre saldrá ganando. Gilipollas. Yo decía al principio que íbamos a hablar de amor, que íbamos a hablar de dolor y que íbamos a hablar también un poco de humor. Y hay uno de los poemas, además de la primera parte, de la de Algiat, que es un poco el canto a la vida, un poco Juan de la Encina, y entonces a mí me gustaría, si no tienen ustedes inconvenientes, que saliésemos fuera y que lo leyésemos fuera. Como les decía, para terminar la presentación de este libro, pues terminarla de la forma más optimista del mundo, ¿no? Juan de la Encina, saben ustedes
que decía aquello de hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos, ¿no? Y con los tiempos que nos ha tocado vivir y con la situación en la que estamos, me gustaría que termináramos el acto con un poema de Juan Antonio que se llama precisamente Brindemos, y que si podéis, pues que lo hagáis mirando al mar. Y dice así el poema: brindemos, brindemos por el día que se va, ya no lo veremos más. Brindemos y bebamos. Y si el trago no sabe amargo por las oportunidades perdidas, bebamos y brindemos hasta que el paladar pierda el conocimiento y no importe lo que en un velatorio unas risas. Pues eso, que bebamos y comamos, que mañana ayunaremos, y que muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber presentado tu poema.